comenzar a platicar con Gilberto Escobedo, con dos directores muy destacados de una empresa que se llama Cefimex, que son Gilberto Escobedo y Gabriel de Ceficor, Gabriel Millán. Nos da mucho gusto tenerlos con ustedes. Bienvenidos. No, muchas gracias por invitarnos. Los dos directores, ¿verdad? Sí, socios directores. Socios directores de Ceficor. Correcto. ¿A qué se dedica Ceficor? Ceficor es una firma de banca de inversión que ayuda a los dueños de empresa en dos cosas. Cuando quieren seguir creciendo y requieren capital y asesoría, o cuando deciden desinvertirse y decir yo ya cumplí mi ciclo y quiero capturar ese patrimonio, ese valor que creé en la empresa. Básicamente es a lo que nos dedicamos, a ayudar a asesorar a los dueños en esas transacciones, que se les dice de fusiones y adquisiciones, pero Ceficor va todavía más porque somos una firma muy especializada en el dueño de la empresa. Desde hace 5 o 6 años desarrollamos toda una práctica para entender la dinámica de la empresa familiar, meternos en la cabeza de los dueños, saber cuáles son esas problemáticas, patologías que luego tienen los negocios y ayudarles durante todo ese proceso hasta tomar una buena decisión. Ceficor la inaugura tu padre hace muchísimos años. Sí, hace un poco más de 25 años. Homónimo tuyo, evidentemente. Correcto, sí. También el licenciado Gilberto Escobedo. Sí, fue un gran orgullo para mí continuar con ese proyecto que él concibió, junto con algunos otros socios, muchos relacionados con la Universidad de Anáhuac, la carrera de Economía, y hemos tenido varias épocas de Ceficor, pero el común denominador ha sido, yo creo que dos cosas. Lo que decía Gabriel de realmente tratar de ayudar al dueño de la empresa mexicana, empresa familiar, que a veces le da miedo planear o siente que el planear realmente es como dejar el control de su empresa, y también hemos tenido un enfoque siempre muy internacional. El 80% de los proyectos en los que hemos trabajado han sido ayudando a las empresas mexicanas a traer capital, a traer un comprador extranjero, o a empresas extranjeras a invertir en México desde el inicio. Claro, corrígeme nada más, me da la impresión de que ustedes van más orientados a la empresa grande o mediana grande, no a la empresa pequeña o mediana mexicana. Corrígeme. O sea, una empresa, ¿a partir de qué nivel atienden ustedes a un cliente? Una empresa que ya tiene un nivel de facturación de 10 millones de dólares, 15 millones de dólares. Es lo que te digo, estamos hablando de 150 millones de pesos. Bueno, depende del dólar. Ahorita ya puede ser hasta 200 millones, pero bueno, promedio 150. Pero promedio, ese tipo de nivel de empresa es la empresa que está en una etapa interesante de crecimiento, entonces requiere capital para crecer, o si es una empresa que ya está pasando a la siguiente generación, entonces se desarrollan todo otro tipo de dinámicas dentro de la empresa que también hay que atender. Una de las áreas que nos ha caracterizado durante toda nuestra historia es el ayudar a esas empresas a primero entender muy bien dónde viene su crecimiento, dónde puede venir, qué cosas tiene que hacer para estar preparada para la competencia, ¿no? O sea, nos tocó desde la época de la firma del Tratado de Libre Comercio, la gran crisis de 94-95, ayudar a empresas a salir de esa gran crisis y a enfrentar esa competencia extranjera. Y por eso es tan importante que dos cosas para una empresa de estas que estamos hablando de medianas, que la mayoría son familiares: prepararse con una planeación en el ámbito familiar, pero también en el ámbito de la empresa, ¿no? Y muchas veces implica asociarte con alguien que te dé tecnología o alguien que te abra la puerta en un país que no es el tuyo. Así es. Es que ahorita la tecnología puede significar la diferencia entre sobrevivir o crecer, o si no morirte, ¿eh? Está la situación de veras gravísima con la tecnología. Eso es el riesgo en el que podemos incurrir si no nos metemos con la tecnología, a actualizarnos en todo lo que significa una empresa, ¿no? Sin duda. Además hay ciertos temas exógenos que le afectan a la empresa actualmente. El mundo se mueve mucho más rápido. Entonces, una empresa que no se actualiza en todos sus aspectos operativos se queda rezagada. Pero además, otros aspectos muy importantes es todos los temas que tienen que ver con el gobierno corporativo. En las transacciones que nosotros normalmente hacemos, vemos con tristeza, y yo estoy seguro que en el público y la audiencia hay muchos empresarios que escuchan tu programa, afortunadamente, hay muchas empresas que destruyen valor o no son, como se dice, bancables
vulnerables, que no puedes salir, es muy difícil salir a conseguir financiamiento, porque no han hecho un proceso de institucionalizarse, y no se trata de desfamiliarizar a la empresa familiar. La empresa familiar, al contrario, es un gran muy valiosa, es un muy gran vehículo valiosa de la economía, que no hay que desfamiliarizarlo, pero sí hay que institucionalizarlo, y sí hay que buscar mecanismos dentro de la empresa para que el dueño de la empresa capture el valor creado cuando venga el momento adecuado, que la empresa tenga vigencia, que trascienda a las siguientes generaciones, y también, porque sabemos que ser dueño es el trabajo más difícil del mundo, traducir todo eso que ha creado dentro de la empresa en un patrimonio que le dé tranquilidad. Lo que dice Gabriel, ¿lo están ustedes también atacando en Ceficor? Yo creo que este tema que hablas de la tecnología... Y además el brinco generacional para la tecnología, correcto, ¿no? O sea, las dos cosas, ¿no? Yo lo que siento es que hay empresas exitosísimas mexicanas que no las pensamos todos los días porque a lo mejor no tienen una marca o no están en cierto sector, pero que si no arreglan bien su casa por adentro, no pueden pensar en crecer. Y crecer a lo loco a veces es el peor error. Entonces, si no tienes unas bases sólidas, que nosotros mucho de lo que hacemos es, cuando alguien, por ejemplo, nos llega y dice, oye, quiero vender mi empresa, y nos damos cuenta de que las razones no son las correctas, o que no se ha hablado en el núcleo familiar de eso, o que, otro ejemplo, donde te dice, oye, yo le voy a pasar la empresa a mi hijo, y muchas veces el hijo no se atreve a decirle a su papá que no quiere hacer eso, que quiere hacer otra cosa. Ahí es donde también nosotros le hacemos un poquito a veces de psicólogos, como para decir, oye, yo te puedo ayudar. ¿Por qué? Porque llevamos más de 25 años escuchando estos casos y sabemos qué cosas funcionan y qué cosas no funcionan. Mira, es que les voy a poner ejemplos, por supuesto, de empresas grandes, pero que se pueden aterrizar también para las empresas pequeñas y medianas, ¿no? Vitro fue un caso que hace unas décadas estuvo a punto de quebrar Vitro, ¿no? Porque estuvo mal manejada, estuvo mal enfocada, vieron con poca visión internacional los mercados y por poco cierra, las puertas Vitro, ¿no? Ese es un caso. El otro caso, al revés, todo un super éxito, ¿no? ¿Quién quieren ustedes? FEMSA, ¿quieren ustedes? Bimbo. Son empresas que han sido brutalmente exitosas porque prevén, analizan, invierten en tecnología, pero además atacan y se comen también físicamente empresas extranjeras. Claro, y se la creen. Y creen que pueden crecer también fuera de sus fronteras. Y lo logran. Y lo logran. Gruma también. Gruma también es un caso pero exitoso. Vitro, cierto, necesito corrígeme, estuvo a punto de quebrar. Estuvo a punto de quebrar. Y también hubo un tema ahí de mucha tensión. Y hubo un tema de tensión también generacional, ¿eh? Sí, sin duda. De los jóvenes de 40 años en ese momento, o 35, contra el gran patriarca, ¿no? Sí. Que tuvo que volver a tomar la silla del consejo para meter en orden la empresa. Sí, y hay lo voy a decir así muy, muy frío, pero los dueños luego se les olvida que algún día se van a morir. Lo dije re feo, ¿verdad? Pero es que es el evento más predecible. Dijiste una dulzura fríamente. Exacto. Cruda. Es cruda, y es el evento más predecible para el que luego no se planea lo suficiente dentro de las empresas. Y no tiene uno que tener 95 y 100 años para pensar en eso. Puede suceder el día de mañana, tocamos todos madera, pero las empresas tienen que tener un plan de contingencia y un plan para poder seguir operando sin el dueño. O sea, un dueño, el mejor consejo que le damos a nuestros clientes dueños de empresa es: opera la empresa y estructura de tal manera como si mañana no fueras a ir a la empresa. Eso que es que todo esto me impacta porque son reglas que hemos gritado todos los mexicanos y todos los seres humanos, todos los economistas, todos los financieros, lo hemos gritado, y se equivocan bancos, se equivocan empresas monstruosas mexicanas, pequeñas, medianas también se equivocan. Jerónimo Arango fue un personaje que, si tú tienes 40 años, a lo mejor ya no dices quién fue ese. Bueno, lo que conoces como Superama, Walmart, era Aurrera. Todo empezó con un sueño que se llamó Aurrera, un pequeño supermercadito. Y don Jerónimo Arango hizo un emporio, un monstruo. Pero Jerónimo Arango no tenía sucesores. Y entonces se arrimó con un estadounidense muy inteligente, un tal Henry Davis. Correcto. Y con él lograron crecer al monstruo que lograron. Y ya cuando se dio cuenta don Jerónimo que no había sucesor, empiezan las negociaciones con Grupo Walmart
porque no había quien dejarle el grupo. Es correcto, sí. Pero eso, si usted se llama empresa ABC, SC o SASB, le puede pasar lo mismo. Sí, y digo, nosotros conocemos, hay un caso que también todo el mundo conoce muy bien de éxito en este sentido, por ejemplo el caso de Cinépolis, ¿no? Sí. En donde creo que han tenido la gran visión de pensar muy bien quién es el sucesor, y dentro del talento de la siguiente generación escoger a alguien que realmente tiene las herramientas, el gusto por el negocio, que es Alejandro Ramírez, ¿no? Sí. Entonces hay casos de éxito y hay los que no, y yo creo que todo el tema es que a veces el fundador piensa que no solo él es inmortal, sino que las cosas pueden seguir funcionando sin tener el talento que se requiere internamente. Ahora, mira, corríjanme una pregunta. En el momento en que yo ya tengo una empresa que tiende a ser exitosa, en ese momento tengo que empezar a pensar, ¿y si me muero? ¿Qué hago con mi changarro, ¿no? De 150 millones de pesos. Vamos a unos mensajes y regresamos aquí con los amigos de Ceficor para que continuemos esta charla. Continuamos, por supuesto, aquí en Estrategia de Negocios con el tema de qué hacer con una empresa cuando ya es empresa y tengo que prepararme para decidir si la heredo a mis familiares o si la delego cuando yo ya no pueda a nuevos profesionales o mejores profesionales que los que yo puedo conseguir en mi sangre inclusive, ¿no? Estábamos con ese tema específicamente platicando contigo, Gabriel Millán. Dentro de la empresa, eso que acaba de decir es muy importante porque hay 3 grupos de interés. Está la familia, está el management o la gerencia de la empresa y están los dueños. Y si tú trazas 3 círculos y los converges, se dan una múltiple cantidad de intersecciones y por lo tanto de intereses dentro de la empresa familiar. Y es ahí donde es muy importante identificar cuáles son esos intereses, porque una empresa familiar que no tiene alineados los diferentes visiones de crecimiento o la visión patrimonial o la visión empresarial dentro del negocio, entonces es ahí donde empiezan a destruir valor. Entonces es muy importante identificarlos desde ya una empresa que tiene un tamaño de 150 o 200 millones de pesos de facturación, esos intereses empiezan a crearse. Y además nos ha tocado en ciertas transacciones, por ejemplo, cuando el dueño de la empresa dice, yo ya quiero, como en el póker, ¿no? Yo ya he hecho mis fichas y yo ya quiero... Claro. Y se da cuenta que los intereses son muy diversos y tiene dueños o integrantes de la familia que son dueños, que no quieren operar el negocio y lo que quieren es que el negocio se parezca a un edificio que da rentas. Pero seguirlo ordeñando, eso sí, ¿no? Y seguirlo ordeñando. Ad infinitum, ¿no? Y está el otro familiar que lo que quiere es seguir operando el negocio porque de ahí vive, de ahí tiene un sueldo y quiere invertir en más maquinaria o quiere invertir en otra planta y entonces se tiene que frenar porque el resto de la familia dice, no papacito, lo que aquí queremos son rentas y queremos seguir ordeñando la empresa. Entonces, identificar eso en una etapa temprana es muy importante. Sí, me la quiero pasar viajando, no quiero meterme con el negocio, pero que sí me siga dando para poder viajar. Claro. Eso no es tan fácil, ¿no? Porque también el dueño de la empresa tiene que decir, ¿dónde dejo a mi hijito que yo creé con las manos, ¿no? ¿Qué es esta empresa, no? Otro caso, ICA, ¿no? ICA es ahorita en esos momentos un caso viviente de cómo un gran ingeniero mexicano construyó la firma mexicana de ingeniería. Gran parte de las presas, de la infraestructura que conocemos hoy en el país, la hizo ICA. Y sin embargo, en este 2016, desde el 2015, es una empresa que corre peligro de muerte. Correcto. Y hay herederos, porque ya están trabajando hasta los nietos del dueño original, ya están trabajando en ICA. Pero te cambian los mercados. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué haces? Sí, ese es el gran tema. ¿Ustedes ayudan ahí? ¿Pueden intervenir, meter la mano? Sí, durante mucho tiempo, sobre todo con la crisis tan fuerte, 94-95, fue una etapa donde nos tuvimos que reinventar mucho, porque nosotros crecimos, los orígenes de la firma fueron en el financiamiento de proyectos de infraestructura. De hecho, ICA fue cliente nuestro en varias operaciones.
y de repente de la noche a la mañana te pueden mover el tapete en cualquier industria en la que estés. Ese es un ejemplo muy claro, ¿no? Entonces, yo creo que también estos temas de estrategia de la empresa son cosas que estamos muy acostumbrados a ver. Y que son importantísimos, porque si tú te especializas demasiado, pues obviamente corres un riesgo de que después tu mercado no esté ahí cuando te des cuenta. Es correcto, eso claro. Entonces, fíjate la diferencia, por ejemplo, de un Cemex que viene de una crisis global brutal, pero que se pudo acoplar. Se pudo acoplar y que está muy diversificado en términos de mercado. Es un caso raro, porque tú hubieras pensado que un ICA se hubiera diversificado más internacionalmente, ¿no? Entonces, ahí es donde siempre hay que estar muy alerta, y un buen proceso de planeación estratégica, no nada más en el tema familiar y lo que hablamos de gobierno corporativo, sino estrategia de negocios como tal, así como lo hacen las grandotas, tienen que hacerlo las estrategia de negocios, por eso nos llamamos estrategia de negocios, ¿no? Fíjate, esto que estás diciendo, por ejemplo, en las empresas pequeñas como la de usted, o mediana como la de usted, son temas brutales. Mañana yo puedo tener una empresa pequeña que digo, es muy sólida en mi mercado regional, ¿no? Cuidado, la tecnología, con tecnología nada más te pueden dar en la torre. Un caso grafiquísimo, sector financiero, cuidado el sector bancario. Los bancos en línea están ahorita penetrando como un hervidero y no traen costos de infraestructura, costos de operación como los que puede traer un banco en línea, ¿no? Bancaol es un banco que es muy criticado por el sector financiero. Yo lo veo con mucho detenimiento a ver qué va a pasar con ellos. Sí. Cubo Financiero. Sí, Efraín, ahí por ejemplo, nosotros hemos estado en contacto en el sector financiero mucho en el tema de microcrédito, que es algo muy necesario para el desarrollo del país y que hay varios jugadores ahí, pero nos llama la atención de manera muy importante que hay varias empresas que están dando créditos pequeños, estoy hablando de créditos de 2,000 a 5,000 pesos, en donde se olvidan de la cobranza, crean un algoritmo con un modelo y dicen, oye, esto yo ya voy a calcular que un 10% de lo que tengo no lo voy a recuperar y me sale más caro salirlo a cobrar que tenerlo. Entonces, yo lo que creo es que hay oportunidades muy importantes para las empresas pequeñas y medianas. Yo llevo varios años de mentor de Endeavor, Endeavor es una aceleradora. Es una aceleradora donde importantísima, mundial, las puertas a empresas con buenas ideas. Y la verdad las cosas es que cuando nosotros trabajamos con una empresa multinacional que quiere venir a México a asociarse con alguien, a traer su modelo, quiere trabajar con alguien local y valora muchísimo ese componente local. Entonces también una alternativa que a lo mejor no es tan glamorosa como que es tu propia marca que está ahí, es asociarte o hacer algún tipo de acuerdo con un extranjero que trae la tecnología, que trae el know-how, para poder explotar ese mercado que conocen también muchos empresarios mexicanos. Cerficor, por supuesto, si alguien está interesado en comunicarse con ustedes, dirección www.cerficor.com directamente. Correcto. Ahí está apareciendo en sus pantallas, www.cerficor.com, por supuesto con Gilberto Escobedo o con Gabriel Millán, los directivos, o con el asesor que les pueda atender en ese momento. Correcto. Para su pregunta, duda, lo que tengan concerniente al caso particular de su empresa. Muchas gracias. Gracias.